Pues sí, la gente se debe pensar que antes de la llegada de los españoles todo era paz, amor, no existía la esclavitud. Creo que muy poca gente debe pensar esto. Seguramente los grupos indigenistas más extremos piensan que los indígenas son seres de luz, son seres humanos al igual que los europeos y también hacían la guerra desde luego. Cuando Hernán Cortés llegó a México se encontró con los mexicas. ¿Os suenan los aztecas? Un imperio enorme de en torno a 10 millones. Creo que sería más correcto decir triple alianza que imperio mexica. Adelanto que probablemente no te gustaría vivir. Y creo que a ti tampoco te hubiese gustado vivir mucho en la sociedad castellana con algunos de estos ejemplos. En América tenemos muchos casos de pueblos considerados malditos o hechizados. Desde Argentina hasta México se habla, por ejemplo, de las famosas maldiciones de sangre. Cuando una mujer fue violentada, violada, asesinada, todo el pueblo carga con el pecado y se expresa mediante la enfermedad y la peste. También está pues el hecho de que es una sociedad extremadamente supersticiosa y misógina, totalmente misógina, hablando de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Un caso muy interesante lo cuenta el historiador Charles Walker en su libro Colonialismo en Ruinas, que te voy a dejar aquí, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, en la que después del terremoto de 1746 se empezaron a buscar culpables. Aunque sean de locos, se empezaron a buscar culpables de un terremoto. Y los culpables fueron nada más ni nada menos que las mujeres, que se decía que por sus vestimentas muy provocativas habían hecho enojar a Dios y habían mandado un terremoto. ¿Sabías que sacrificaban entre unas 15.000 y 250.000 personas al año? Es decir, cogiendo la cifra más baja serían de media unas 41 personas al día. Lo más sorprendente de todo esto es que lo que repiten este tipo de mentiras son lo mismo que afirman que luego existe una leyenda negra en contra de España actualmente. Es una estupidez. Con cifras de 20.000 personas, con la densidad de población, no duraría ni 10 años. Estamos hablando de números muy grandes en esa época de una tasa de natalidad baja y de una tasa de mortandad alta. ¿O es que los mexicas estaban en la época de la revolución industrial que les permitía matar grandes cantidades de personas y no provocar un desastre demográfico? No sé, ahí dejo la pregunta. Estos números no tienen ningún sentido, son un auténtico disparate. No existía tampoco una estructura burocrática administrativa en una sociedad preindustrial y tampoco existía una gran densidad poblacional, vuelvo y repito, para hacer este tipo de atrocidades. ¿Y a quiénes sacrificaban? Pues principalmente a los pueblos que tenían oprimidos, esclavizaban y trataban como a ganado. Pueblos oprimidos. El pueblo de Tlaxcala estaba oprimido por el imperialismo y colonialismo mexica y por eso se quiso liberar. ¿Seguro? No sé, a mí no me da la impresión. No pensemos en Tlaxcala, ese pueblo oprimido, que no tenía ni sal para comer, que hay pobres, no es cierto. Nomás les quiero dar dos datos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, dos datos para que los reflexionen. El primero, Hernán Cortés solamente habla de dos grandes mercados, de dos grandes economías, Tlaxcala y Tlatelolco. Entonces, si no tenían sal, ¿cómo es que había 30.000 personas comprando y vendiendo? ¿Cuánta cosa había de esa tierra? Y el segundo, durante casi 3 años, los tlaxcaltecas mantuvieron un ejército en movimiento de guerra. Y no solamente eso, tenían, así como Tenochtitlán tuvo a sus pueblos vasallos, cuando llegaron los españoles, Huejotzingo, en cierto sentido, era un altepe vasallo de Tlaxcala, porque habían impuesto... Sí, por supuesto que era por ahí. Entonces, atando cabos, un genocidio es un exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por razón de raza, etnia, religión, etc. Y es que los mexicas no fueron exterminados, no hubo genocidio, ya que los españoles no hicieron una limpieza étnica como sí quisieron otros imperios más tarde. No digo nombres. Y aquí vamos con lo mismo de siempre. Los únicos que hicieron genocidios y masacres son los franceses e ingleses. Los españolitos se integraban a las sociedades indígenas y se mestizaban incluso. Pues no están así, mi estimada. Los españoles sí hicieron auténticas masacres. No hicieron un genocidio, hicieron auténticos etnocidios. Ahora bien, en un contexto de muerte en masa de los indios, esos resultados de la producción aurífera necesariamente descansaban sobre la explotación infernal de la mano de obra indígena. Las cifras no pueden ser más elocuentes. De los 400.000 que aproximadamente existían cuando Colón pisó la isla por primera vez, en 1508 solamente quedaban unos 60.000 indios. En el repartimiento que Colón realizó en 1510, distribuyó 33.528 indígenas, y en el de Albuquerque en 1514 fueron repartidos apenas 22.344 indios de servicio.
Esto quiere decir simple y sencillamente que la importación masiva de esclavos o naborias indígenas de las islas inútiles, a los cuales los españoles le llamaban a las islas que no tenían plata u oro, no consiguió ralentizar, modificar y menos aún revertir la tendencia a la desaparición de la población aborigen. Ahora tú me dirás que fue por las enfermedades. Efectivamente, fue un factor, al igual que la esclavitud, a la que los conquistadores sometieron a estos pobladores, al igual que las guerras de conquistas. No todo fue culpa de las enfermedades. ¿O es que los indígenas antes de la llegada de los castellanos nunca habían sufrido alguna enfermedad? Los castellanos justificaban la conquista con que habían pueblos caníbales, y un caso de estos son los caribes. Los castellanos decían que estos grupos practicaban el canibalismo y llevaron a este pueblo al exterminio. Puedes repetir como loro, si te da la gana, que fue por la enfermedad. Y ahí yo te digo de nuevo, los caribes antes de la llegada de los castellanos eran inmunes a cualquier bacteria. Por último, con respecto al genocidio, me quiero detener un poco ahí. Los españoles, el principal método de conquista que utilizaban era la violencia psicológica y el terror. Dice el cronista Mariño de Lovera que el capitán Lorenzo Bernal ordenó castigar a indios sublevados. Decía, cortándoles los pies de la mitad para adelante, enviándolos de esta manera a hacer espectáculo de sus compañeros. En 1575 el capitán Francisco Carrizo comenzó por agarrotar a varios prisioneros. Contactados los caciques Camaco y Araguare, quienes mostraron alguna disposición dialogante. Carrizo no les creyó y, dejándose llevar por la ira, mandó a cortar las orejas y la nariz a Camaco, mientras que Araguare y a unos 30 indígenas fueron agarrotados, y al indio, por cuya mediación habían concurrido, Manasirma, cortándosele la mano derecha. En 1590, en los años del gobierno de Alonso Sotomayor, en las entradas de castigo realizadas en las provincias de Arauco y Tucapel, el capitán Francisco de Rivero decía, quitó muchas vidas y a todos los prisioneros las manos y narices porque estos echasen de menos los dedos para sonarse el catarro. Estas crueldades y los antecedentes y subyacentes se excusarán si los indios estuvieran reducidos donde no pudieran alzarse para experimentarlas. Los castellanos llevaron a cabo episodios de violencia desatada que culminaron en una auténtica masacre, sobre todo cuando existía la necesidad de imponerse sobre grandes masas de población, partiendo de un número reducido de efectivos en las huestes. La mejor fórmula para quebrar la voluntad de todo un grupo consistía en llevar a cabo auténticas matanzas programadas, si bien en otras ocasiones dichas masacres fueron sobrevenidas, generadas en el fragor de la campaña del combate, fruto de contumax resistencia del aborigen. En fin, en conclusión, negar que los españoles fueron menos violentos que los ingleses o franceses demuestra sin duda alguna una falta de lectura magistral, sin duda alguna.